Capítulo 3. Defiende tu sueño. En este capítulo te ofrecemos algunas notas para tu reflexión sobre ciertos aspectos ligados directa o indirectamente con tu decisión vocacional. Son algunos pensamientos, anécdotas y cuentos que en momentos de confusión y de incertidumbre pueden serte útiles como guía en el largo, difícil y apasionante camino de llegar a ser uno mismo. 1. La historia enseña. Todos los castillos en la tierra fueron alguna vez castillos en el aire. Proverbio. En tiempos de tantas dificultades, incertidumbres y confusiones, muchas veces nos podemos sentir sin fuerzas o esperanzas para luchar por lo que queremos. Por ello, en medio de la oscuridad, cuando vemos todo negro, puede sernos útil tener en cuenta la experiencia y la vida de ciertos hombres que trascendieron en la historia. Conocer las desventuras que enfrentaron puede servirnos como modelos, referencias, que a la manera de un faro, alumbre nuestro camino. El famoso filósofo griego Sócrates fue calificado en su época de corruptor de jóvenes inmoral. Beethoven tocaba mal el violín y prefería ejecutar sus propias composiciones en vez de mejorar su técnica. Su profesor consideraba que no tenía futuro como compositor. Los padres del famoso cantante de ópera Enrico Caruso querían que fuera ingeniero. Su profesor decía que no tenía voz y que no podía cantar. Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución, abandonó una carrera médica y el padre le dijo: «Lo único que te interesa es cazar, capturar perros y ratas». En su autobiografía, Darwin escribe: «Todos los profesores y mi padre me consideraban un chico común, más bien por debajo del nivel común de intelecto». El director de un diario despidió a Walt Disney por falta de ideas. Walt Disney también quebró varias veces antes de construir Disneylandia. Los maestros de Thomas Alva Edison decían que era demasiado tonto para aprender. Albert Einstein no habló hasta los 4 años y no leyó hasta los 7. Su maestra lo describió como mentalmente lento, insociable y encerrado siempre en sueños tontos. Lo expulsaron y no lo dejaron ingresar en la Escuela Politécnica de Zurich. Louis Pasteur, descubridor de la penicilina, fue un alumno mediocre y ocupaba el puesto número 15 sobre 22. Uno de los físicos más importantes de la historia, Isaac Newton, quien descubrió la ley de la gravedad, no rindió nunca demasiado en el colegio. El padre del extraordinario escultor Rondin, autor entre otras obras de El Pensador, decía: «Tengo un hijo idiota». Descrito como el peor alumno de la escuela, Rondin fracasó 3 veces en su intento por ingresar en la Escuela de Bellas Artes. Su tío decía que era ineducable. Henry Ford, padre del automóvil, fracasó y quebró 5 veces hasta que finalmente tuvo éxito. Winston Churchill no aprobó 6º grado. Llegó a primer ministro de Inglaterra recién a los 62 años y luego de una vida de derrotas y reveses. Hizo sus mayores contribuciones cuando era un hombre mayor. 18 editores rechazaron el cuento de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, sobre una gaviota en vuelo, antes de que Macmillan lo publicara finalmente en 1970. Para 1975, ya había vendido más de 7 millones de ejemplares solamente en los Estados Unidos y hasta hoy sigue. 2. Abraham Lincoln no se dio por vencido. ¿Y vos? El sentido de la obligación de seguir adelante está presente en todos nosotros. Esforzarse es un deber de todos. Yo fui llamado a ese deber. Abraham Lincoln. Tal vez el mayor ejemplo de persistencia sea Abraham Lincoln. Si quiere aprender de alguien que no se dio por vencido, no busque más. Nacido en la pobreza, Lincoln enfrentó la derrota a lo largo de toda su vida. Perdió 8 elecciones, 2 veces fracasó en los negocios y sufrió un colapso nervioso. Podría haberse dado por vencido muchas veces, pero no lo hizo. Se convirtió en uno de los más grandes presidentes en la historia de los Estados Unidos. Fue un campeón y nunca cejó en su empeño. El siguiente es un bosquejo del camino de Lincoln hasta la Casa Blanca. 1816. Desalojan a su familia de sus casas. Tiene que trabajar para mantenerla. 1818. Muere la madre. 1800. Tretiot. Quiebra. 1832. Se presenta para la legislatura estatal y pierde. 1832.
También pierde su trabajo. Quiere entrar en la Facultad de Derecho, pero no puede. 1833. Pide dinero prestado a un amigo para iniciar un negocio y al final del año quiebra. Pasa casi 17 años de su vida pagando su deuda. 1834. Vuelve a presentarse para la legislatura estatal. Gana. 1835. Se compromete para casarse. Su prometida muere y queda destrozado. 1836. Tiene un colapso nervioso total y está en cama durante 6 meses. 1838. Trata de ser portavoz de la legislatura estatal. Es derrotado. 1840. Trata de ser elector. Es derrotado. 1843. Se presenta nuevamente para el Congreso. Esta vez gana. Va a Washington y se desempeña bien. 1848. Se presenta para la reelección en el Congreso. Pierde. 1849. Trata de ocupar el cargo de jefe de catastro en su estado natal. Es derrotado. 1854. Se presenta para el Senado de los Estados Unidos. Pierde. 1856. Intenta obtener la nominación para vicepresidente en la Convención Nacional de su partido. Obtiene menos de 100 votos. 1858. Se presenta nuevamente para el Senado norteamericano. Vuelve a perder. 1860. Es elegido presidente de los Estados Unidos. El camino era difícil y resbaladizo. Se me resbalaba un pie y sacaba al otro del camino. Pero me recuperaba y me decía a mí mismo, es un tropezón y no una caída. Abraham Lincoln. Después de perder una campaña para el Senado. 3. Correr riesgos. El único límite a nuestra realización del mañana serán nuestras dudas de hoy. Franklin Delano Roosevelt. Cada vez que tienes que tomar una decisión importante en tu vida, te enfrentas a una situación que puede paralizarte si no estás dispuesto a asumir los riesgos que implica. Muchas veces no es tan claro que una decisión sea mejor que la otra. Se convertirá en una buena decisión si nos empeñamos en que lo sea, abandonando las otras opciones que hemos descartado y entregándonos por enteros a la que hayamos elegido. No se trata de no medir los riesgos que puede contener cada elección, sino aceptar que siempre hay un precio que pagar y estar dispuesto a ello. Hay un cuento que ilustra muy bien esta idea. 2 semillas están juntas en la tierra sembrada. La primera semilla dijo: Quiero crecer. Quiero que mis raíces lleguen muy abajo en el suelo y que mis retoños rompan la corteza de la tierra que tengo arriba. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas para anunciar la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol en mi cara y la bendición del rocío matinal en mis pétalos. Y entonces creció. La segunda semilla dijo: Tengo miedo. Si dejo que mis raíces vayan hacia abajo, no sé qué encontraré en la oscuridad. Si me abro camino a través del suelo duro por sobre mí, puedo dañar mis delicados retoños. ¿Y si dejo que mis brotes se abran y una serpiente trata de comerlos? Además, si abriera mis pimpollos, tal vez un niño pequeño me arranque del suelo. No, me conviene esperar hasta que sea seguro. Y entonces esperó. Un ave que andaba dando vueltas por el lugar en busca de comida, encontró a la semilla que esperaba y enseguida se la tragó. Los que se niegan a correr riesgos y a perder son tragados por la vida. Patty Hansen. 4. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Las desgracias suelen ser peores como amenazas que como realidad. Montesquieu. Es bueno tener presente que en toda crisis hay muchos riesgos, pero también ellas encierran oportunidades. Como expresa un viejo dicho, no hay mal que por bien no venga. Aún en situaciones extremas como pérdida de seres queridos, una grave enfermedad, quedar sin empleo, sufrir una discapacidad, etc., las personas logran a veces encontrar nuevas perspectivas para su vida.
Como lo expresaba tan claramente al comienzo de esta obra ese notable científico y filósofo Clemente Estable. Nadie jamás debiera olvidar, y menos en tiempos difíciles, que el tiempo, precioso auxiliar de nuestra emancipación, trabaja con tranquila obstinación contra nosotros si no lo obligamos a trabajar en nuestro provecho. Frente a las situaciones difíciles, lo más importante es no quedarse paralizado y convenciéndose de que nada es posible, porque esa creencia termina siendo lo más destructivo de la situación. Como lo expresó tan justamente el pionero de la fabricación de automóviles, Si piensas que puedes o piensas que no puedes, tienes razón. Henry Ford. a veces damos por perdidos partidos antes de jugarlos, y así evidentemente los perdemos. Solo ganaremos cuando estemos dispuestos a luchar hasta el último minuto en pos de la victoria. Y para jugar esos partidos difíciles que la vida nos plantea, la perseverancia y la creatividad son dos ingredientes fundamentales que tenemos que poner. Persevera y triunfarás, plantea un viejo dicho, y sigue siendo cierto, aunque muchas veces quisiéramos que las cosas sean más fáciles, y la propaganda nos intenta vender caminos, rápidos y fáciles, para llegar a la felicidad. Las grandes obras en la historia de la humanidad las hicieron quienes invirtieron una increíble cantidad de tiempo y esfuerzo para lograrlas. Así, por ejemplo, Miguel Ángel estuvo 17 años trepado a los andamios para pintar la Capilla Sixtina del Vaticano. Junto con la perseverancia es necesario desarrollar nuestra creatividad. Ella es la mejor arma para enfrentar situaciones difíciles. Hay una antigua leyenda que sirve para ilustrar, en una forma tragicómica, la importancia de la creatividad a la hora de enfrentar una situación crítica. Se cuenta que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado por haber asesinado a una mujer. En realidad el verdadero autor era una persona muy influyente del reino, y por eso desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasos o nulos chances de escapar al terrible veredicto: la horca. El juez, también complotado, cuidó no obstante de dar todo el aspecto de un juicio justo. Por ello, dijo al acusado: Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Él tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás, y será la mano de Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda: culpable. La pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez ordenó al hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos, y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon airadamente: ¿pero qué hizo? ¿Y ahora cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con rezongos y bronca mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. La lección es, por tanto: sé creativo cuando todo parezca perdido, usa la imaginación. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. 5. El éxito fácil. Los cambios económicos, la globalización, el desarrollo tecnológico y su impacto sobre el mercado de trabajo, el cambio de valores en una cultura posmoderna, etc. Son todos fenómenos que inciden brutalmente sobre nuestras vidas y las perspectivas de los jóvenes en la cuestión de cómo anticipar un futuro. Un ejemplo del tiempo que vivimos nos lo brindó condensadamente un aviso de televisión donde un supermercado, festejando su 40 aniversario, regalaba 40 autos. El aviso consistía en mostrar un hombre de mediana edad que, lavando su auto nuevo, reflexionaba sobre los esfuerzos que había realizado para comprarlo y donde, mirando al cielo, agradecía a su padre haberle enseñado el valor del esfuerzo constante y sostenido por años. En ese momento llegan gritando el hijo de su vecina y otros jóvenes
quienes habían ganado un auto idéntico en el supermercado. Sube la madre y se alejan gritando la madre por la ventanilla. Este es mi pollo. De allí se pasa a una imagen fija con el logo del supermercado y una voz en off dice: si te gusta el éxito fácil venía, el nombre del supermercado. El protagonista desconcertado los mira y en ese momento pasa una paloma y le ensucia su auto recién lavado. Este aviso tal vez resume la descalificación del esfuerzo personal y sostenido como el recurso más valioso para lograr determinado objetivo. Refuerza la urgencia de una satisfacción que sea inmediata, el éxito ya, y mágica, donde la empresa comercial aparece colocada en el lugar de cierto Dios, que con su poder concede a sus fieles, o deja caer sobre ellos regalos, como muestras de su bondad. Este es un ejemplo, entre otros, de los mensajes que recibimos permanentemente que plantean valores contradictorios con los que exige formarse en cualquier disciplina y luego procurar insertarse en el mercado de trabajo. Como plantea un mensaje que circula en Internet llamado La paradoja de nuestro tiempo, y que dice así: La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos, pero temperamentos cortos, autopistas más anchas, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos, compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas, más compromisos, pero menos tiempos. Tenemos más títulos, pero menos sentido común, más conocimiento, pero menos criterio, más expertos, pero más problemas, más medicinas y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. 6. Compartir con amigos. Para todos nosotros, la relación con otras personas, sea como amigos, compañeros o pareja, son el sostén de nuestra existencia. Somos seres sociales que necesitamos el contacto y la comunicación con otros de la misma forma que el alimento. En la adolescencia, las amistades cobran una enorme importancia como puente entre la familia y la sociedad. El amigo es como un representante de nosotros mismos, es como un espejo en el que necesitamos mirarnos para poder encontrarnos cuando más perdido nos encontramos. Así, en charlas interminables podemos contar cada detalle de lo que nos ocurrió o de lo que tenemos pensado hacer, y así con otro, podemos pensar nosotros mismos mejor lo que vamos viviendo. Escuchar las aventuras y desventuras de nuestros amigos enriquece nuestra propia experiencia y nos aporta formas de pensar y actuar que nos pueden ser muy útil para cuando nos enfrentemos con situaciones similares. En la adolescencia, las amistades suelen ser intensas y tormentosas. Encuentros y desencuentros, desilusiones y reconciliaciones se suceden a veces muy rápidamente. Nuestros padres pueden llegar a sorprenderse cuando, por un lado, nos ven sufrir por discusiones con nuestros amigos y, por otro, nos ven defender estas amistades como lo más importante de sus vidas. El tema es que los amigos son muy importantes, no solo porque con ellos se pueden hacer cosas juntos, sino también porque son personas con quienes uno se puede pelear, y luego está todo bien. 7. Estudiar en otro lugar. No te olvides del pago si te vas paz la ciudad. A Citarrosa. Decidir lo que vas a estudiar en el futuro a veces trae consigo el tema de tener que ir a otra ciudad o incluso a otro país. Esto supone afrontar la separación con tu lugar de origen, la familia, los amigos, la pareja, etc., haciendo esto más difícil y dolorosa la decisión. Para algunos esto es fácil de hacerlo, para otros es algo muy difícil de soportar, y necesitan tiempo para sentirse más seguros, o dar algunos pasos previos, como por ejemplo ir a estudiar algo en una localidad cercana y recién en una segunda etapa llegar a la ciudad donde poder cursar sus estudios. El tema es que a veces incluso no solo es alejarse para ir a estudiar, sino que al elegir ciertas ocupaciones, uno sabe que no se podrá regresar a vivir en su pueblo, porque allí no hay posibilidades de desarrollar esa profesión. Ir a estudiar a otra ciudad supone un desarraigo, extrañar la vida que se llevaba hasta ese momento, y afrontar el desafío de integrarse en nuevos grupos, aprender a manejarse en una ciudad más grande, más impersonal y con otro ritmo más acelerado. A eso se suma que el cambio de un ambiente estudiantil en la secundaria más o menos familiar a un ambiente, como el de las universidades, que en general es más frío y anónimo.
Sin embargo, el dolor por la separación y las angustias por adaptarse a los nuevos ambientes y personas, en general se va compensando con el disfrutar de la mayor independencia, el generar nuevos amigos, el poder desarrollar nuevas actividades y sobre todo al sentir que se está afrontando el desafío de luchar por lo que se quiere, de encontrarse con uno mismo. Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Goethe. 8. Carreras con futuro. La única carrera que tiene futuro es la que encaramos con interés y entusiasmo. L. Ferrari. Siempre podemos estar tentados a desacreditar los méritos de quienes logran éxito, con cosas como que han partido de una situación acomodada, han tenido padrinos o simplemente suerte. Suerte es, la mayoría de las veces, el nombre que se aplica al mérito de los demás. Miguel de Montaigne. En general, salvo excepciones para destacarse en el arte, las ciencias, la tecnología, etc., se requiere un esfuerzo sostenido de muchos años. En una exposición artística, algunos alumnos preguntaban a los expositores sobre la importancia de la inspiración en la creación, y ellos respondieron: La obra es producto de un 5% de inspiración y 95% transpiración. 9. No te des por vencido. El mayor de todos los males es creer que los males no tienen remedio. León Daudi. ¿Cuántas veces el temor de no poder afrontar una situación nos lleva a darla por perdida antes de hacer todo lo que realmente podemos? ¿Cuántos partidos de nuestra vida los damos por perdidos antes de jugarlos? Si piensas en un examen que tienes que dar de una materia que no te gusta o te resulta difícil, presentarte para conseguir un trabajo, animarte a competir en un concurso artístico o deportivo, hablarle al chico o chica que te gusta. Tal vez te sea útil en esos momentos tener presente algunas experiencias humanas que hemos ido relatando, que son un ejemplo de sobreponerse a situaciones en que todos los pronósticos daban por perdidas. Y junto a ello creo que un pequeño cuento ayudará a recordar lo importante de no darse por vencido hasta el final. Es el cuento de las 2 ranitas en la crema de Jorge Bucay. Había una vez 2 ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían. Era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las 2 patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. Una de ellas dijo en voz alta: «No puedo más. Es imposible salir de aquí. Esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril». Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizás más tosuda, se dijo: «¿No acaso? Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora». Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. Horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y agitar y patalear, la crema se transformó en manteca. La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del pote. Desde allí, solo le quedaba ir croando alegremente de regreso a su casa. La cosa más bonita de este mundo es vivir cada segundo como nunca más. Vinicius de Moraes. 10. Segundas oportunidades. Si lloras porque se ha puesto el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Rabindranath Tagore. Volverás a empezar es siempre un gran desafío, pero es también una nueva oportunidad que la vida nos brinda. Cómo enfrentemos estas segundas oportunidades depende de muchos factores, del momento de la vida en que nos encontremos, de nuestras experiencias anteriores, de nuestro estado de ánimo,
de nuestra postura frente a la vida, de cómo nos acompañen o no nuestros familiares y amigos, etc. Pero fundamentalmente dependerá de qué significado le asignemos a esta segunda oportunidad, si es positivo o negativo. No es la experiencia misma, sino el significado que nosotros le demos, lo que la convertirá en una desgracia o una oportunidad. Una segunda oportunidad supone cambios grandes y chicos que debemos atravesar de alguna manera. Siempre en estas circunstancias perdemos cosas conocidas que nos daban seguridad y estabilidad. También debemos adaptarnos a lo nuevo, a lo que en el primer momento sentiremos extraño y hasta agresivo o peligroso. Todo esto duele mucho, pero transitando este camino, a veces más escabroso que otros, podremos sentirnos mejor con nosotros mismos y con los que nos rodean. Las locuras de las que un hombre se lamenta más en su vida son aquellas que no ha cometido cuando tuvo la oportunidad. Anónimo. Algunos ejemplos bastante comunes de estas segundas oportunidades pueden ser: 1. Cuando eliges una carrera y luego te das cuenta que no es eso lo que buscabas. Puede eso ocurrir al comienzo, estando por la mitad, y en otros casos, terminando esa carrera profesional. Te enfrentas con una decisión muy difícil. ¿Sigues adelante, con un sobreesfuerzo que te va alejando cada vez más de tus auténticos deseos, o abandonas todo lo que llevas hecho, todo ese esfuerzo personal y de tu familia, sintiéndote un poco frustrado y un poco culpable por ello? Estos conflictos son mucho más frecuentes de lo que podría pensarse y no tiene soluciones sencillas. Por ello, generalmente en esos casos conviene consultar a un especialista en orientación vocacional. La cuestión fundamental será, como dijimos antes, ¿qué significado le vas a dar a esta experiencia? ¿Esos años transcurridos serán un tiempo perdido o una ganancia en experiencia? Depende de cómo nos ubiquemos frente al problema que esta segunda oportunidad se viva como tal. 2. Otra situación bastante común ocurre cuando una mujer que ha centrado su vida en la atención de sus hijos comienza a percibir que estos ya no la necesitan como antes. En muchas sobreviene la depresión, y en otras muchas aparece un sentimiento de liberación. Sienten que ha llegado finalmente el tiempo de dedicarse a ellas mismas. En tales situaciones, muchas actividades y estudios postergados pueden retomarse. A menudo se observa cuánta energía, creatividad y esfuerzo puede ser volcado en otras cosas diferentes que hacen que una mujer pueda sentirse más realizada como persona. Sin duda que se requiere audacia para afrontar este desafío, pero ello es a menudo recompensado con múltiples satisfacciones. El mayor desafío es permitírselo. El horizonte no está en la realidad, está en tus ojos. Salvador Dalí. 3. Frente a un accidente puede sobrevenir cualquier tipo de discapacidad. Todos estamos expuestos. Es evidente que dependerá de la dimensión de esta discapacidad y de cómo uno se ubique frente a ella, que se permita una segunda oportunidad. La pérdida irreversible de ciertas habilidades o funciones es muy difícil de aceptar, pero puede permitirnos revalorizar las aptitudes que no fueron afectadas y fundamentalmente tener una nueva perspectiva sobre nuestra vida. No enumeres jamás en tu imaginación lo que te falta. Cuenta, por el contrario, todo lo que posees. Detállalo si es preciso, hasta con nimiedad, y verás que, en suma, la vida ha sido espléndida contigo. Armando Nervo. 4. Cuando más tarde, o más temprano, según la ocupación, llega la hora de retirarnos o jubilarnos, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos estar o aprovechamos toda nuestra experiencia y sabiduría para realizar cosas diferentes que nunca antes pudimos por falta de tiempo? En general resulta muy bueno, por un lado, desarrollar nuevos proyectos o actividades, y al mismo tiempo resguardar esa libertad ganada con tanto esfuerzo. Cuando se es joven de verdad, se es joven para toda la vida. Pablo Picasso. Hay una historia muy linda que muestra cómo siempre hay tiempo para encarar nuevos proyectos en nuestra vida. Es la historia de Rose. El primer día en la universidad, nuestro profesor se presentó y nos pidió que procuráramos llegar a conocer a alguien a quien no conociéramos todavía. Me puse de pie y miré a mi alrededor, cuando una mano me tocó suavemente en el hombro. Me di la vuelta y me encontré con una viejita arrugada, cuya sonrisa le alumbraba todo su ser.
Hola, buen mozo, me llamo Rose. Tengo 87 años. ¿Te puedo dar un abrazo? Me reí y le contesté con entusiasmo. Claro que puede. Ella me dio un abrazo muy fuerte. ¿Por qué está usted en la universidad a una edad tan temprana, tan inocente? Riéndose contestó. Estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme, tener unos 2 hijos y luego jubilarme y viajar. Se lo digo en serio, le dije. Quería saber qué le había motivado a ella a afrontar ese desafío a su edad. Siempre soñé con tener una educación universitaria y ahora simplemente la voy a tener. Me dijo. Después de clases, caminábamos al edificio de la Asociación de Estudiantes y compartimos un batido de chocolate. Nos hicimos amigos enseguida. Todos los días durante los 3 meses siguientes salíamos juntos de las clases y hablábamos sin parar. Me fascinaba escuchar a esta máquina del tiempo. Ella compartía su sabiduría y experiencia conmigo. Durante ese año Rose se hizo muy popular en la universidad. Hacía amistades a donde iba. Le encantaba vestirse bien y se deleitaba con la atención que recibía de los demás estudiantes. Se lo estaba pasando de maravilla. Al terminar el semestre invitamos a Rose a hablar en nuestro banquete de fútbol. No olvidaré nunca lo que ella nos enseñó en esa oportunidad. Luego de ser presentada, subió al podio. Cuando comenzó a pronunciar el discurso que había preparado de antemano, se le cayeron al suelo las tarjetas donde tenía los apuntes. Frustrada y un poco avergonzada, se inclinó sobre el micrófono y dijo simplemente: Disculpen que esté tan nerviosa. Dejé de tomar cerveza por Cuaresma y este whisky me está matando. No voy a poder volver a poner mi discurso en orden, así que permítanme simplemente decirles lo que sé. Mientras nos reíamos, ella se aclaró la garganta y comenzó. No dejamos de jugar porque estamos viejos. Nos ponemos viejos porque dejamos de jugar. Hay solo 4 secretos para mantenerse joven, ser feliz y triunfar. 1. Tenemos que reír y encontrar el buen humor todos los días. 2. Tenemos que tener un ideal. Cuando perdemos de vista nuestro ideal, comenzamos a morir. Hay tantas personas caminando por ahí que están muertas y ni siquiera lo saben. 3. Hay una gran diferencia entre ponerse viejo y madurar. Si ustedes tienen 19 años y se quedan en la cama un año entero sin hacer nada productivo, se convertirán en personas de 20 años. Si yo tengo 87 años y me quedo en la cama por un año sin hacer nada, tendré 88 años. 4. Todos podemos envejecer. No se requiere talento ni habilidad para ello. Lo importante es que maduremos encontrando siempre la oportunidad en el cambio. No me arrepiento de nada. Los viejos generalmente no nos arrepentimos de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos. Los únicos que temen la muerte son los que tienen remordimientos. Terminó su discurso cantando The Rose. Nos pidió que estudiáramos la letra de la canción y la pusiéramos en práctica en nuestra vida diaria. Rose terminó sus estudios. Una semana después de la graduación, Rose murió tranquilamente mientras dormía. Más de 2000 estudiantes universitarios asistieron a las honras fúnebres para rendir tributo a la maravillosa mujer que nos enseñó con su ejemplo, que nunca es demasiado tarde para llegar a ser todo lo que se puede ser. No olvides que envejecer es obligatorio, madurar es opcional. 11. El tiempo libre. Hay personas que entre sus principios tienen el no permitir que su ocupación se convierta en trabajo. Joseph Schumpeter. El tiempo libre es aquel en que te liberas del tiempo. Es aquel donde te liberas del cumplimiento de las obligaciones cotidianas, del estudio, del trabajo, de cumplir horarios. Esos días al margen de las tensiones y de la obligatoriedad del estudio y o trabajo son vividos como una ruptura de la monotonía cotidiana y están marcados por el signo de la libertad, del hacer lo que tienes ganas. Tal vez el mayor riesgo para que el tiempo libre, en lugar de ser un tiempo de enriquecimiento, se transforme en un tiempo vacío y de frustración, está dado por el bombardeo que a través de los medios de comunicación se hace de cuál debe ser el modelo para pasarla bien. Producto de una ideología que confunde el ser con el tener y de sus propios soportes publicitarios, los medios estimulan el consumismo.
Así se difunden múltiples mensajes que directa o indirectamente plantean que el aprovechamiento del tiempo libre se da exclusivamente si uno visita determinados lugares, realiza determinadas actividades y consume determinados productos. Algunos jóvenes llegan a sentir que, si no vas a tal lugar, no existís. Por eso es importante recuperar el verdadero sentido del tiempo libre, que es el de la disponibilidad de un tiempo propio. Un tiempo en que uno puede estar más con uno mismo. Así, por ejemplo, podemos dedicar más tiempo a nuestro cuidado corporal, respetar nuestros ritmos y a partir de ese equilibrio podemos también relacionarnos mejor con los demás. Podemos encontrarnos con amigos y familiares que por falta de tiempo no podemos ver todo lo que desearíamos. Disfrutar de los encuentros y el diálogo con nuestros amigos es de las experiencias más disfrutables a las que puede acceder un ser humano. ¿Cuántas cosas nos gusta hacer y no encontramos tiempo para ello? Deportes, pescar, pasear, cultivar nuestra espiritualidad, cocinar, escuchar o tocar música, hacer alguna manualidad, tomar sol, disfrutar de la sombra de un árbol, etc. Las posibilidades siempre serán múltiples si uno tiene claro qué es lo esencial y qué lo accesorio. Lo esencial es invisible a los ojos. El Principito. 12. Busca tu estrella de mar. Las verdades son como las estrellas. No todos las pueden ver al mismo tiempo. Manuel Ugarte. Cada vez que tienes que hacer un esfuerzo necesitas tener un propósito, algo que justifique y dé sentido, por ejemplo, al esfuerzo de estudiar una asignatura que no te gusta, o realizar una tarea que te resulta muy difícil. Hay una linda historia que refleja lo importante que resulta tener claro el verdadero sentido de nuestros esfuerzos personales y profesionales en este mundo. Se trata del encuentro entre un joven y un científico y escritor que se encuentran en una lejana playa. Este hombre, de una avanzada edad, reflexionaba caminando por la arena junto al mar y a la distancia observa a una persona que entra y sale del mar. A medida que se va acercando, la figura se le vuelve cada vez más nítida y entonces empieza a ver que se trata de un joven que está tirando al agua las estrellas de mar que estaban sobre la arena. Las agarraba, se metía en el mar y las tiraba de vuelta al agua, porque la marea estaba bajando. Entonces el hombre sabio se acerca y le pregunta al joven si piensa que su acción tiene sentido. Habiendo tantos kilómetros de playa y miles de estrellas de mar en las arenas, le pregunta si cree que su esfuerzo tiene algún sentido. Entonces el joven lo mira, agarra una estrella de mar, la tira al agua y señalándola le dice: Para esa tuvo sentido. Solo aquellos que nada esperan del azar son verdaderos dueños del destino. Matthew Arnold. 13. La falta de confianza. Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. M. Scott Peck. En nuestra vida distintas cosas pueden llevarnos a sentirnos frustrados, deprimidos y sin perspectiva. Todo lo vemos negro, solo podemos ver la mitad vacía del vaso y no la que está llena. Muchas veces nos resulta difícil saber cuáles son nuestras potencialidades. No estamos seguros si tenemos alguna habilidad especial. Podemos sentirnos menos que nuestros compañeros. A veces ellos nos parecen más inteligentes o con más virtudes que nosotros. En esas situaciones hay que evitar aislarse y hacer el esfuerzo de hablar de lo que nos pasa con nuestros amigos, nuestra familia, algún profesor con quien tengamos confianza o consultar a un psicólogo. Seguramente eso nos permitirá ver lo que no estamos viendo, cuáles son nuestras capacidades, lo que realmente valemos. Hay un par de historias útiles para reflexionar sobre estas situaciones. Nos brindan enseñanzas que no olvidaremos. En el primer cuento sobre cómo aún de nuestras imperfecciones pueden surgir nuestras mejores fortalezas, y en el segundo sobre cómo debemos ser cuidadosos al elegir nuestros interlocutores o a quienes pueden orientarnos. Las dos vasijas, cuento anónimo de India. Un cargador de agua de la India tenía 2 grandes vasijas que colgaba a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua hasta el final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente.
Desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador le dijo compasivamente: Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja, y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo del camino, pero de todos modos se sentía apenada, porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: ¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas, y todos los días las has regado. Y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi maestro. Si no fueras exactamente como eres, aun con tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. El anillo. Autor desconocido. El cuento trata de un joven que tenía muy baja autoestima y consulta a un maestro sobre su problema. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no hago nada bien, que soy torpe, nadie me quiere. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro le dijo: Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizá después, y haciendo una pausa agregó: si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y tal vez después pueda ayudar. Encantado, maestro. Titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, Asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba puesto en el dedo pequeño de la mano izquierda y se lo dio al muchacho. Agregó: toma el caballo que está ahí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara, hasta que un viejito se tomó la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. Después de ofrecer su joya a todo el que se cruzaba en su camino, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Entró a la habitación donde estaba el maestro y le dijo: Maestro, lo siento, pero no es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo. contestó sonriente el maestro. Debemos primero saber el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. No importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. Llegó a la joyería. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego dijo: Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. ¿Menos 58 monedas? Exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido.
Siéntate. dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya, valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. No conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Woody Allen.